Bienvenidos una vez más a este Civil Engineering Podcast. Hoy continuamos con esta serie de entrevistas titulada Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana del Distrito Nacional. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Es el ingeniero Juan Gabriel Cajiao, presidente y fundador de J.G. Cajiao y Asociados, una empresa de consultoría fundada en la República Dominicana en el año 2005, aunque sus inicios se remontan en el año 1986 en Venezuela. La misma está dedicada a la ejecución de estudios, asesorías, investigación, diseños y proyectos en el área de ingeniería. Sus más recientes proyectos han sido el Metro de Panamá, donde estuvo implicado en varios estudios de demanda de dicho proyecto y en la producción de un libro técnico que abarcó todos los aspectos físicos, técnicos y económicos del mismo. También ha trabajado en el Metro de Santo Domingo desde el año 2004 al 2012 en varios estudios de perfectibilidad, demanda, factibilidad, impacto ambiental, diseño de la red maestra, diseño de rutas alimentadoras de la línea, basamento institucional y legal, transporte del material rodante y factibilidad de la línea 2. Un currículum bastante completo y por ello nos sentimos bastante honrados de formar parte de su equipo y hoy estar enfrente de este gran ser humano como lo es el señor Cajiao. Le damos las gracias por acceder a nuestra entrevista y la bienvenida a nuestro proyecto. Y como siempre, la pregunta que nunca puede faltar: ¿qué lo hace estudiar ingeniería civil y luego por qué se especializa en el área de tránsito y transporte? Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes y estimados oyentes. Qué bueno que estén escuchando un poquito sobre el problema del tránsito y el transporte en República Dominicana. Para contestar su primera pregunta, Donay, yo realmente no quería estudiar ingeniería civil, yo quería estudiar diplomacia o abogacía. Me gustaba mucho el teatro y me gustaban mucho las artes liberales, nada de ingeniería, ni de matemáticas, ni nada de eso. Pero por razones de familia, porque había ya una tradición, mi padre ingeniero, dos hermanos ingenieros, un tío ingeniero, y por facilidades de logística, la Universidad Javeriana, que estaba muy cerca a mi casa de residencia, decidimos entonces estudiar ingeniería civil. Después, posteriormente, saliendo de la universidad en el año 65, hubo que escoger alguna especialización y escogí tránsito y transportes porque me pareció que era un área diferente, distinta, que no tiene mucha, digamos, no tiene muchos profesionales que se dedican a eso, pero que considero que es bien importante y a través de los años la experiencia me ha demostrado que efectivamente tránsito y transportes es un área muy importante y es transversal a todos los segmentos de la economía en todos los países del mundo. ¿Por qué decide entonces iniciar la empresa? Bueno, la empresa se inicia realmente en el año 1986 en Caracas, porque vimos que había una demanda importante de estudios, proyectos de impacto del tránsito, desarrollos urbanísticos, vialidad, estudios de transporte masivo. En ese momento existía esa demanda, inclusive se inició, el primer trabajo que hicimos fue un estudio de factibilidad para un ferrocarril en Venezuela. Y posteriormente, cuando salimos de Venezuela y nos vinimos a República Dominicana en el año 2002, vimos que también aquí en República Dominicana, donde ya habíamos estado desde el año 1994, haciendo el estudio de transporte integral de Santo Domingo, financiado por el Banco Mundial y con la empresa Cercitec. Ahí nos dimos cuenta que también aquí había necesidad, estaba muy virgen el campo de la consultoría en tránsito y transportes. Y por eso fundamos la empresa en el año 2005, una vez que vimos que se venían los proyectos importantes del metro de Santo Domingo. Hoy queremos tocar el tema de transporte masivo de la ciudad. Usted estuvo involucrado en los estudios del Metro de Santo Domingo, pero ¿antes se tomaron en cuenta otras modalidades de transporte para el Distrito Nacional? Si fue así, ¿cuáles fueron entonces los retos que impidieron su desarrollo?
Realmente los primeros estudios fueron hechos en el año 1994, como mencioné anteriormente, y esos estudios de transporte y movilidad para la ciudad de Santo Domingo, que abarcaron aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos institucionales, aspectos legales, esos estudios ya dijeron en el año 1994-95 que para el año 2005 podría existir una demanda importante que justificaría la construcción de un metro. Para contestar específicamente su pregunta, en el año 2004, cuando iniciamos seriamente ya con el patrocinio del ingeniero Diandino Peña, los estudios de prefactibilidad inicialmente y posteriormente de factibilidad, lo único que existió fue una propuesta muy informal de la firma Cali Mayor de México para hacer un BRT en la avenida 27 de febrero. Nuestros estudios demostraron que efectivamente la ruta de la 27 de febrero era uno de los corredores principales de la red maestra, pero no necesariamente el prioritario en cuanto a la demanda por origen-destino, la cual nos dio que el corredor prioritario era el corredor de la Máximo Gómez, que une una cantidad de universidades, centros culturales y empresas a lo largo de su recorrido. Y posteriormente la línea 2, que recorre la avenida Kennedy, que fueron las dos primeras líneas que se priorizaron como parte del plan maestro o de la red maestra de Santo Domingo. Posteriormente, en los estudios que nosotros hicimos, y dada la precariedad que había de fondos para construir la línea 2 en la avenida Kennedy, nosotros propusimos al ingeniero Diandino que se hiciera un BRT que fuera provisional por unos años y que podría servir la demanda sin tener que hacer una inversión demasiado alta en el metro. Sin embargo, esos estudios, que fueron bien adelantados, se hicieron hasta nivel de diseño preliminar, finalmente no fueron aprobados por la Presidencia de la República, con base en recomendaciones del Metro de Madrid, que era asesor de la empresa OPRED, o de la institución OPRED, que en ese momento estaba estudiando la posibilidad de construir este BRT. El Metro de Madrid opinó, y así se lo hizo saber al presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que existía suficiente demanda en la línea 2 que justificaba la inversión mayor en un sistema de transporte masivo, metro, a lo largo de la Kennedy, desde Los Alcarrizos hasta San Isidro. Nosotros nunca tuvimos duda de que existiría la demanda. La duda que teníamos es si existirían los fondos, si el gobierno realmente dispondría de los fondos necesarios para construir la línea 2 en su totalidad. Con los años nos hemos dado cuenta que realmente teníamos razón, puesto que no se ha podido construir sino un pequeño tramo en la parte central de la línea 2 y ahora una pequeña extensión de 4 kilómetros de la línea 2, que realmente debería llamarse línea 2B y no línea 3 como la están llamando, y que llega hasta Megacentro. Aparte de ese estudio del BRT, no ha habido mayores estudios que yo conozca en la ciudad de Santo Domingo para solucionar el transporte masivo. ¿Considera usted que la oferta del sector cubre la demanda que exigen los usuarios día a día? La oferta que se ofrece hoy en día, valga la redundancia, en transporte público por la OMSA, con un escaso número de unidades, con minibuses, microbuses y carros de concho, se puede decir que sí satisface la demanda. La pregunta no es tanto si lo satisface, sino con qué nivel de servicio lo satisface. Y el nivel de servicio todos lo conocemos. Sobre todo los carros de concho llevan la mayoría de los pasajeros. OMSA solamente tiene un porcentaje mínimo de la oferta y por lo tanto de la demanda que lleva. Los microbuses y los minibuses
tienen bastante oferta y demanda, pero los que más tienen son los carros de concho. Los carros de concho tienen la ventaja, digamos, de que pasan muy frecuentemente, la frecuencia es muy alta, pero tienen el problema de que son carros totalmente destartalados, inseguros, donde la dignidad de las personas es ultrajada, porque no se puede llevar a una persona en esas condiciones, uno encima del otro, como sardinas en una lata. Eso se viene conociendo desde hace muchísimos años, fue una de las razones por las cuales se decidió construir el metro, pero lógicamente el metro no va a solucionar la totalidad de la oferta que se requiere, ni en todos los corredores, ni en toda la ciudad. La ciudad ya es una ciudad que tiene 3.5 millones de habitantes, tiene muchísimos corredores y una demanda de cerca de 3, 4 millones de viajes diariamente en transporte público. Y esa demanda tiene que ser cubierta con condiciones de seguridad, de limpieza, de comodidad, de rapidez, lo cual no se obtiene con el sistema de carros de concho que utilizamos actualmente en la ciudad. ¿Qué opinión le merecen los trabajos que han venido realizando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Autoridad Metropolitana de Transporte para mejorar las condiciones del tránsito de la ciudad? Me parece que lo que está haciendo el ministro Gonzalo Castillo con la colaboración de la AMET en los principales 8 corredores de la ciudad es una gran obra que ha debido hacerse hace muchos años atrás. La obra en la avenida Lincoln todavía permanece inconclusa, puesto que hay 2 o 3 intersecciones que requieren de semaforización y que espero que se la pongan. Pero el principal problema que se tiene con que para que estas medidas sean realmente efectivas es la fiscalización de la AMET. Y ahí es donde estamos fallando. La AMET, yo no sé si es por falta de recursos o si es por sus fiscales no están suficientemente bien educados y entrenados para sus funciones, no está haciendo la fiscalización permanente que tiene que haber prácticamente en cada intersección que ha sido demarcada por el Ministerio de Obras Públicas. Y tienen que haber sanciones efectivas, tiene que haber multas que haya que pagar, multas que se cobren realmente. Y ahí es donde estamos fallando, fiscalización. Tiene que haber más grúas que impidan el estacionamiento en el canal de la derecha. Tiene que haber un sistema de semaforización que sea más eficiente y que sea coordinado, para lo cual tiene que haber un centro de control moderno con base a muchísimas cámaras en las principales intersecciones de la ciudad y que se autorregule y se autoprograme en función de la demanda. Pero digamos que con respecto a lo que ha existido en los últimos 20 años en Santo Domingo, esto ha sido una mejora extraordinaria y tenemos que felicitar al ingeniero Gonzalo Castillo y a la MET por el esfuerzo que están haciendo para mejorar los principales corredores de la ciudad, pero hay que ponerle más trabajo a eso, más trabajo en las áreas que ya hemos mencionado y sobre todo educación de los fiscales y equipos también. ¿Qué falta para mejorar las condiciones del transporte público? Un sector que parece no entrar nunca en acuerdo con el gobierno. Yo diría que lo que falta, o lo que ha faltado en todos estos años que yo he estado en República Dominicana, ha sido voluntad política. Parece que eso ya se está solucionando. Ya vemos una luz al final del túnel. Lo vimos el 16 de agosto pasado con el discurso del señor presidente de la República, que dentro de sus prioridades dijo que iba a reorganizar el transporte público. Esa es una magnífica noticia para el país y esperamos que él cumpla con esa promesa que hizo delante del Congreso Nacional y delante de todo el país.
Hasta el momento tenemos ya más de un mes y no hemos visto absolutamente nada. Esperamos que esto vaya marchando y que realmente se comience a trabajar, porque hay mucho trabajo que hacer para reorganizar el transporte público. Hay necesidad de hacer una actualización de estudios anteriores de las demandas en cada uno de los corredores principales. Hay necesidad de actualizar los estudios de diseño de las rutas alimentadoras a los corredores troncales. Hay necesidad de hacer nuevos estudios que no se han hecho sobre el problema de la integración tarifaria entre las distintas rutas alimentadoras y los sistemas troncales, llámense metro o llámense nuevas rutas BRT en algunos de los corredores principales. Y hay que tener una serie de reuniones muy sinceras con los señores dueños del transporte privado aquí, los llamados sindicalistas, que realmente no son sindicalistas sino empresarios del transporte, dueños de las rutas. Hay que sentarse con ellos, hay que consensuar. Ellos deberían ser los primeros que deberían estar interesados en participar en el nuevo sistema integrado de transporte público de la ciudad. Eso es lo que hay que hacer. Ya hemos visto que el metro seguirá creciendo conforme se vayan agotando sus distintas etapas, pero ¿será suficiente la red que se está pensando llevar a cabo o considera usted que se debe crear un sistema multimodal integrado? El metro es parte de la solución dentro de un sistema integrado, integral, multimodal, que comprenda varios modos de transporte. Siempre lo dijimos desde el año 2004, el metro es parte de la solución, pero el metro no va a solucionar todos los problemas del transporte y movilidad en la ciudad, ni en ninguna ciudad del mundo. En todas las ciudades donde el transporte está avanzado, existe hoy en día lo que se llama un SITP, un sistema integrado de transporte público. Y ese sistema estará compuesto por un sistema de transporte masivo que lo compone las 5 o 6 líneas que se han diseñado en el plan maestro del metro de Santo Domingo desde el año 2005, que siguen siendo válidas. Pero esos son apenas los corredores principales masivos, que tienen que venir acompañados por otros corredores donde necesariamente habrá que priorizar el transporte público por medio de canales exclusivos o lo que se llama un sistema, lo llaman BRT, yo lo llamo TRB, transporte rápido de buses. BRT es un anglicismo, por eso no me gusta usarlo. Transporte rápido de buses. Y a su vez, todos esos corredores troncales y TRB tienen que ser alimentados por una serie de rutas alimentadoras en vehículos normales, buses normales, cómodos y eficientes, como existen en el SITP de Bogotá, como existen en el SITP de Madrid, de París, de Londres, de Nueva York y Barcelona y todas las ciudades importantes del mundo. No podemos quedarnos atrás aquí en Santo Domingo con el sistema de carros de concho. Y los señores empresarios tienen que ponerse de acuerdo con el gobierno para poder llevar a cabo todas estas reformas tan importantes, tan fundamentales, de tanto impacto económico y social y hasta político en la vida de los ciudadanos de Santo Domingo. Usted hablaba de la necesidad de crear un centro de control de tránsito. ¿Usted cree que es necesario ahora o hay que esperar a que todo se organice? Yo no veo por qué tenemos que esperar a que las cosas comiencen a funcionar para ir realizando paso a paso algunos proyectos. Yo hablé de que es necesario poner unos semáforos adicionales en la Lincoln, como seguramente es necesario reemplazar algunos semáforos de algunos sistemas que están obsoletos de semaforización. Pero todo esto debe hacerse con la idea de entrar en la modernidad. Hoy en día la modernidad exige que haya una serie de cámaras en las principales intersecciones que además sirven para el control de la delincuencia.
como se ha demostrado en muchísimas ciudades. Y esas cámaras tienen que estar coordinadas con unos detectores de tránsito que son inteligentes y que regulan la programación de los semáforos y hacen lo que se llaman las olas verdes para que el tránsito pueda fluir más eficientemente. Eso estamos atrasados. El sistema de control de tránsito de Santo Domingo data de hace más de 20 años, es obsoleto, está contratado con una empresa privada que no lo ha modernizado, ni creo que está dentro de sus planes modernizarlos o dentro de su contrato. El Ministerio de Obras Públicas, en cabeza del ingeniero Gonzalo Castillo, debería tomar la iniciativa de comenzar a trabajar ya mismo con la AMET y con todas las entidades que tienen que ver con la problemática en la conformación de un centro de control de tránsito moderno, eficiente e integrado en todas las principales intersecciones de la ciudad. Antes de finalizar, ¿hay alguna recomendación o alguna otra cosa que le quiera decir a quienes nos escuchan y a las autoridades? Bueno, la recomendación es que de alguna forma la ciudadanía tiene que organizarse mejor, la sociedad civil tiene que organizarse mejor para acompañar y presionar al gobierno para que realice las promesas que ha hecho nuestro presidente Danilo Medina en el menor tiempo posible. Y ojalá esa presión sea organizada, pacífica, pero que necesitamos decirle, gritarle a nuestros gobernantes que ya basta, ya basta. El tránsito se está volviendo insoportable y la ciudad se está volviendo invivible y no podemos continuar así. Hay que tomar acción, hay que resolver los problemas. Hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Le damos las gracias nueva vez al ingeniero Juan Gabriel Cajiao, cariñosamente el señor Cajiao, y desde ya lo invitamos a la presentación de nuestro trabajo de investigación que hasta ahora ha arrojado resultados de suma importancia y que esperamos podamos presentar a las entidades pertinentes para que hagan algo al respecto. No se olviden de contactarnos por nuestras redes sociales, comentar, compartir y hacer de esto no un programa, sino más bien un movimiento. Pasen feliz resto del día y hasta la próxima.